no se distraiga, y yo creo que este mensaje es clave en la vida de todo cristiano, creo que va a ser de mucha ayuda. El tema es, ¿eres un seguidor de Jesús? Una pregunta, ¿eres un seguidor de Jesús? En este pasaje vemos que lo único que necesita una persona para llegar a convertirse en un seguidor de Jesús es creer que Jesús es el Salvador. Es estar plenamente convencido en su corazón. Se fijó que Andrés le dijo a su hermano Simón, le fue a decir con mucho entusiasmo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Ya llegó lo que hemos estado esperando, ya llegó el Mesías y no hay necesidad de buscar más. Eso es lo que estaba diciendo. Ya encontramos al que esperábamos. No hay necesidad de esperar más, de buscar más. Felipe le dijo a Natanael también, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, a Yeshua, que significa Salvador. Natanael declaró, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire qué seguridad, qué convencido estaba, porque conocía las Escrituras y porque las evidencias estaban ahí. Él estaba plenamente convencido. Para ser salvo hay que creer, pero verdaderamente creer. Amén, hermanos. Hay que creer, oiga bien, según su definición original y bíblica de esa palabra, creer. Voy a repetir eso, hay que creer, pero creer según la definición original y bíblica de esa palabra. ¿Cuál palabra? La palabra creer. Creer significa no dudar. ¿Está ahí? ¿Van a seguirme con la pantalla? Ok. Creer significa no dudar. Yo le dijera qué horas son, y si no ve su reloj, y si no mira para atrás al reloj, usted diría, pues creo que es alrededor de mediodía. ¿Sabe lo que está implicando con decirlo así? No estoy muy seguro, ¿verdad? Así se usa la palabra hoy en día. ¿Qué día es? ¿No le ha pasado esto a usted? A mí me pasa más seguido, yo creo que por el COVID, ¿verdad? ¿Qué día es? Creo que es viernes, creo que es lunes, a veces no sé ni qué día es. Entonces usamos la palabra como que, pues creo, pero quién sabe. Yo creo que nos vinimos a la iglesia, yo creo que le apagué a la olla de los frijoles. ¿Le apagó, hermano? Si no, ahorita va a tener que salir corriendo, si no le apagó. Creo, como que no estamos muy seguros, ¿verdad? No, en la Biblia no se usa así la palabra, ese no es el significado de creer en la Biblia. Santiago lo dijo de esta manera, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire cómo dijo Santiago. Para Dios es muy importante que cuando tú dices que crees, realmente crees. En Hebreos 11:6 dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario. No te puedes acercar a Dios con dudas. Esa no es fe. Fe es estar convencido, es creer verdaderamente. No dudar. Segundo, creer significa confiar. Confiar. Muy diferente, oiga bien, a creer en Jesús como un personaje histórico. ¿Sabe que hoy en día la mayoría de la gente, creo yo, que se dicen ser cristianos, creen que son cristianos no porque creen que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en una cruz, que sí existió? Y que van a una religión que les enseña acerca de Jesús y pues soy cristiano. Antier, me enteré de un locutor que me gusta ver, conservador,
que tuvo que ser operado de emergencia, problema de la columna vertebral, y estuvo sin salir en las noticias por 2-3 días. Y leí que lo habían hospitalizado, le habían llevado a emergencias, y estaba bajo tanto dolor que le tuvieron que meter un montón de droga. Me metieron ¿qué es esa? Morfina, no se le quitaba el dolor. Le metieron otra cosa más fuerte, no se le quitaba el dolor. Le metieron fentanyl, que es peligrosísima esa droga, y no se le quitaba el dolor. Le tuvieron que inyectar con un propofol o algo así que se llama, que completamente lo noqueó. Pero estaba contando cómo se sentía y estaba saliendo un montón de majaderías de su boca. Y digo yo, ese no es un cristiano. Y él dice que es cristiano. Creo que es episcopal, religioso, protestante. Pero mucha gente se cree que son cristianos. Es más, perdone que lo diga, pero aquí en Estados Unidos por lo menos, el católico se llama cristiano. Pero el católico está confiando en sus obras, en María, en los santos, en las indulgencias, en que el sacerdote me confesé y me perdonó mis pecados. Un montón. No están confiando nada más en Cristo para salvación, pero ellos creen que son cristianos. Hoy en día cualquiera se llama cristiano. ¿Sí me está siguiendo? Pero creer es confiar. Es poner su completa confianza en el Señor Jesucristo. No nada más creer en Él como un personaje histórico o simplemente por creer que es el Hijo de Dios. Es más, aunque crea que Él es Dios, y sí lo es, pero eso no lo hace cristiano, eso no lo hace salvo. Santiago 2:19 dice claramente: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero eso no quiere decir que los demonios son salvos y los demonios creen en Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Una cosa es decir que crees, otra cosa es actuar basado en esa fe que dices que tienes. Le voy a explicar, algunos ya han oído esta ilustración, del primer hombre que cruzó las cataratas de Niágara en una unicycle, en una de esas bicicletas de una sola llanta, sobre una cuerda, y cruzó las cataratas de Niágara y se hizo un espectáculo. Se reunió gente, multitudes del lado de Canadá y multitudes del lado de Nueva York. Y el hombre estaba de este lado y le decía a la gente: ¿creen que puedo hacerlo? Sí creemos. ¿Verdaderamente creen? Sí, ok. Y se sube a unicycle y se va al otro lado y llega al otro lado sin problema. Y luego le dices algo: ¿creen que puedo hacerlo? Sí. Ya me vieron que puedo hacerlo. Sí. ¿Quién se va a subir conmigo? Nadie levantó la mano. Una cosa es decir que crees, otra cosa es poner tu vida en las manos de alguien. Así es. Muchos dicen que creen en Jesucristo, pero no todos le entregan su vida a Cristo, le confían su alma al Señor y están confiando solamente en Él para salvación. ¿Sí me está siguiendo? Y es una historia verídica, léala, no la estoy inventando. Creer también significa recibir. Creer significa recibir. Juan capítulo 1, ahí está cerca de nuestra lectura. Juan 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino, hablando de Cristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos de los judíos no quisieron creer en Cristo. Pero dice versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Se fija cómo junta las dos cosas: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. No nada más se trata de creer, se trata de recibir. ¿Y recibir dónde? Recibir en el corazón. En Apocalipsis 3:20, Jesús en visión le dice a Juan: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. A él. Está hablando de entrar a la vida de una persona cuando alguien invita a Cristo a su corazón. Cristo dijo: yo entraré, yo estoy llamando a la puerta. Si tú me dejas entrar, yo entraré. Así es. Felipe se acuerda cuando iba con ese etíope en el camino rumbo a Samaria y iban ahí por el camino y el eunuco llegaron a cierta agua y le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. En Hechos 2, 40 y 41, cuando Pedro está predicando el sermón en el día de Pentecostés, está predicando y le dice a esa multitud de hombres ahí: sed salvos de esta perversa generación. Y dice la Biblia así: los que recibieron su palabra, ¿dónde la recibieron? En su corazón. Y a propósito, ¿quién es la palabra? Cristo. Cristo es el verbo eterno, la palabra eterna hecha carne. Los que recibieron su palabra, los que recibieron a Cristo en su corazón, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, creer es recibir. No puedes decir que tú eres un creyente si no has recibido. Así es. No puedes tener a Cristo si no lo has recibido. Porque la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, la vida eterna. Todo tiene que ver con tener al Hijo o no tener al Hijo. No qué religión vas, no qué iglesia vas, no qué has hecho, si eres digno o no eres digno. Nadie somos dignos, todos somos dignos. Simplemente dice el apóstol Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. ¿Y cómo sé que lo tengo? Pues tienes que haberlo recibido. ¿Ya lo recibiste? ¿Ya le abriste tu corazón? ¿Lo recibiste en tu corazón? Pues creer significa recibir. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Creer también significa conocer personalmente a Cristo y ser conocido personalmente por Cristo. Conocer personalmente a Cristo y ser conocido personalmente por Cristo. En Juan 10, 14 y 15 dijo el Señor Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y pongo mi vida por las ovejas. En el versículo 27, 28 dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire conmigo Mateo 25, deje una marca en Juan capítulo 1, ahorita vamos para allá otra vez, pero Mateo capítulo 25, por favor, versículo 1. Mateo 25, 1. No podemos dejar esta parábola sin leerla cuando estamos hablando de esto de que necesitamos conocer y ser conocidos. Mateo 25, 1. ¿Ya la encontró? Búsquelo en su Biblia. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿qué? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Usted sabe que en la Biblia el aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es comparado al aceite. Entonces, para que una persona tenga el Espíritu Santo, tiene que ser un creyente. Tiene que haber recibido a Cristo. Porque el momento que alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a sellarlo, a morar dentro de él. Si usted recientemente aceptó a Cristo como su Salvador, el momento que usted le entregó su vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios vino a hacer morada dentro de usted. Y la Biblia dice que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Pero dice que había 5 vírgenes insensatas que tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Sabe que un día Cristo viene por su iglesia? El Cristo es el esposo de la iglesia. Y un día Cristo viene por su iglesia. Y Él va a venir, dice la Biblia, como ladrón en la noche. O sea, cuando menos lo esperas, va a venir. Y con voz de mando, con trompeta de Dios, va a sonar. Y los que seamos de Cristo vamos a ser arrebatados y llevados con Él. Eso dice la Biblia, no es otro mensaje. Pero eso, el Señor a eso está aludiendo. Y dice: vino a la medianoche el esposo y se oyó un clamor: viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Sabe? Una vez escuché a un predicador decir, yo lo he dicho muchas veces: Dios tiene hijos, pero Dios no tiene nietos. ¿Sabía usted eso? Dios no tiene nietos.
Si tú estás aquí y tu papá y tu mamá son cristianos, qué bendición, pero el hecho de que ellos sean cristianos no quiere decir que tú eres. O porque te han traído a la iglesia desde que eras chiquito no quiere decir que tú eres cristiano. Tú necesitas entregarle tu vida a Cristo. Tú tienes que tomar una decisión tú mismo, tú misma. La salvación de tu papá y tu mamá, no hay un ticket extra que él lleva para meterte a ti al cielo, ahí con palanca, no. Si tú no tienes al Espíritu Santo, si tú no has sido salvo, salva, no vas a entrar. No importa que tu mamá y tu papá hayan sido tremendos cristianos. Pero la pregunta es, si tú murieras hoy, ¿estás tú 100% seguro de ir al cielo? ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? Yo me temo que muchos jovencitos, muchos niños y jovencitos de nuestras iglesias, pues están aquí porque sus padres los traen. Y han crecido aquí, hasta cierto punto no conocen otra cosa, pero luego viene la tentación, vienen las amistades, viene el mundo y piensan que se están perdiendo algo allá afuera. Y dicen, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque para ellos ha sido como una religión. Pero la salvación no es una religión, es una relación personal con Cristo. Y padres no entienden por qué, hijos, tantos muchachos se están apartando los caminos del Señor y ya no vuelven. Y andan bien quitados de la pena, viviendo igual que el mundo en el pecado y no ven nada de malo. Y dicen, yo soy cristiano, oh sí, porque yo crecí en una iglesia bautista o metodista o nazarena o lo que sea. Yo soy cristiano. Pero no, el ir a la iglesia que vas no te hace cristiano. Así es. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Wow. Cristo les dijo, no las conozco. Viene conmigo otro pasaje, Mateo 7, 21. Unas páginas hacia atrás, Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo se ha convertido en una moda, en una costumbre? Medio mundo, ay Señor, ay mi Señor. Y miren lo que Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Mira, hasta predicadores. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay muchos movimientos carismáticos, pentecostales, que su énfasis es milagros, echar fuera demonios, tumbar a gente con la mano y cosas así. Muy espectacular, muy sensacionalistas. Y se está refiriendo, Señor, a esa gente que hasta milagros hacían. Entonces les declararé, este es Cristo hablando, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces la pregunta más apropiada es, ¿te conoce Cristo a ti? Porque también se convirtió casi algo muy de moda. ¿Conoces a Cristo? Oh, yeah, I know. Sí, conoces a Cristo. Oh, yeah, sure, yeah. He ido a la iglesia toda mi vida. Pero la pregunta más apropiada es, ¿te conoce Cristo a ti? ¿Te reconoce como una de sus ovejas? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Amén. No estoy tratando de sentir mal a nadie, no estoy tratando de meterle temor a nadie, pero sí, ojalá la palabra de Dios causa muchas veces que nos examinemos. Así es. Cada quien debe examinarse a sí mismo. ¿Soy o no soy? ¿Soy de Cristo o no soy de Cristo? This is not a game. Esto no es un juego. If you don't get it right, si no lo agarras bien, you can spend eternity in hell. Puedes pasar la eternidad en el infierno. Y es algo tan delicado porque nadie conoce tu corazón más que tú.
The only one that knows your heart is you and God. Y Dios, porque a Dios no lo puedes engañar. Así es. Y el Señor dijo, yo conozco los míos. Does the Lord know you? ¿Te conoce el Señor a ti como uno de Él? ¿O nomás estás ahí colado? Esa es la palabra, ¿no? Colándote entre los que sí son. Pues nosotros no podemos ver el corazón, nomás vemos lo de afuera. Pero al Señor no lo engañas. Creer también significa seguir. Eso es lo que quiero hablar esta mañana. Seguir. Mateo 11, 28 al 30, Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él dijo, venid, ven a mí. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Creer significa seguir. Seguir a Cristo. Regresa a Juan capítulo 1, por favor, nuestro pasaje. Juan 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían, ¿qué dice ahí? Seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, Pedro aún no estaba completamente convencido, pero su hermano Andrés lo llevó. O sea, Andrés era un seguidor, ahí dice claramente, él había seguido a Cristo. Él era antes un discípulo de Juan, pero vio a Jesús cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Andrés se convirtió en un seguidor de Cristo. Luego va a traer a su hermano y pues sabemos, Pedro se convierte en gran apóstol Pedro después, ¿no? Ahora, ahí en ese momento Pedro no estaba aún plenamente convencido, aún no había tenido una experiencia, un encuentro personal con Jesús. ¿Sabe, querido hermano, querido amigo, que nadie llega a ser salvo sin tener un encuentro personal con Jesús? No, nadie lo puede tener por ti. Es algo que no te pueden platicar. Tú tienes que experimentarlo tú personalmente. Es una experiencia personal. Otra vez, no es que quiera sonar como disco rayado, pero muchas veces hay personas que pasan al frente porque alguien dice que necesita pasar al frente para aceptar a Cristo. O haga esta oración conmigo, ok, voy a hacer la oración. Ahora necesita bautizarse, van y se bautizan, pero realmente nunca tuvieron un encuentro con Cristo. O sea, el día que te encuentras con Cristo y sabes que Él te conoce tal y como eres, y que te está buscando y te está llamando al arrepentimiento, a que te pongas bien con Dios. Estoy hablando de eso. Una experiencia. ¿Sí me está siguiendo? mire lo que cuando fue que pasó con Pedro. Lucas capítulo 5, vaya unas páginas atrás. Lucas capítulo 5. La Biblia no se contradice. Lo que pasa es que hay que saber cómo va el tiempo. Aquí es la primera vez que Andrés lleva a Simón a conocer a Jesús. Y Pedro ahí andaba con el grupo ya, ahí. Pero todavía no se había realmente convertido, realmente no estaba convencido. Aquí en Lucas 5, aquí vemos realmente cuando Pedro ya no puede más y se entrega al Señor. Lucas 5, versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pedro era
era un pescador. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahí a Pedro ya andaba siguiendo al Señor, ya andaba entre los que seguían al Señor. Entonces le prestó su barca y se apartó la barca un poquito y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, versículo 4, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro era el pescador profesional, se pudiera decir. Ese era su oficio. Ya habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada, ya no era tiempo de pescar. Pedro lo sabía, por eso hasta cierto punto protestó y dijo: Señor, hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada, Señor, ahorita tampoco vamos a pescar nada, pero tú me estás pidiendo, en tu palabra voy a hacerlo. Y habiéndolo hecho, versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían de tanto pez, de tanto pescado. Viendo esto, Simón Pedro cayó, mire, ahí está la experiencia, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Nunca le ha sucedido que usted sabe que lo que merece es que Dios lo castigue y a cambio Dios le da una bendición? Y usted dice: yo no merezco esto. Y no hay más que uno humillarse ante el Señor y decir: Señor, perdóname por mi falta de fe, perdóname porque no he vivido para ti, perdóname porque no merezco esto, Señor, pero aún así, lo bueno que eres, mira lo que me das. Eso es lo que estaba pasando con Pedro. Versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. Ya no pudo más. Yo le pregunto: ¿es usted un seguidor de Jesús? En nuestro pasaje vamos a ver características, o más bien dicho, evidencias de un seguidor de Cristo. Regrese a Juan, capítulo 1. Un seguidor de Jesús, primeramente. Número 1. Un seguidor de Jesús, un verdadero seguidor de Jesús, se quedará con el Señor. Así es. Todo en la Biblia hay que poner atención a cada, hasta el uso de las palabras y cómo están ahí. Por algo están ahí. No es casualidad. Mire el versículo 39. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y yo circulé las palabras, y se quedaron con él. Y se quedaron con él. Dígalo conmigo: y se quedaron con él. Un seguidor de Cristo se quedará con el Señor. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? Que salió el sembrador a sembrar la semilla. La semilla es la palabra, y una parte de semilla cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos, y la última cayó en buena tierra. ¿Se acuerda? Y cada terreno, cada tierra donde cayó la semilla significa un oyente diferente, una clase de persona diferente. Y el Señor explica que la semilla que cayó entre las piedras, dice: los de la piedra, en Lucas 8:13, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Se apartan. Pero un seguidor del Señor se va a quedar con el Señor. No se va a apartar del Señor.
Pablo, orando por los creyentes en Éfeso, les dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué importante es que estemos arraigados. A ver, hermanos, que estemos arraigados. ¿Qué pasó con mi botella de agua? Me la llevé para acá. Perdón, hermanos. Qué importante era la petición del apóstol para los de Efesios: que estéis arraigados y cimentados. Pablo le dijo a los corintios: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, hace un tiempo atrás hubo una campaña de los tenis shoes Nike. Creo que era eso, ¿verdad? O otra cosa. Pero se volvió una moda. All in. All in. All in. Estoy metido de lleno. No un poquito, de lleno. Los que hablan inglés saben lo que estoy hablando. I'm all in. Estoy convencido, estoy metido, no estoy a medias, estoy metido de lleno. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo estoy adentro de este asunto de la fe en Cristo, yo estoy de lleno. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Él. El amor de Cristo me conmueve, me constriñe, me doy cuenta que si Él dio todo por mí, es para que yo ya no viva para mí, sino viva para Él. La verdad es que no hay otro cristianismo que se mencione en la Biblia. No hay otro cristianismo que se mencione en la Biblia. En la Biblia no hay tal cosa como un cristianismo a medias, de un poquito, de una parte. En la Biblia el único cristianismo que hay es all the way in, de lleno, todo entregado. No hay otro cristianismo. Aquí en este mundo, en la sociedad en que vivimos, sí lo hay. Hay diferentes niveles de cristianos. Y a los que están bien metidos les llaman fanáticos, extremistas. Porque se conoce un cristianismo muy diluido, muy superficial, muy, nomás, es just a little part of my life, es un poquito de mi vida, pero no soy tan entregado, no soy tan metido. Pero yo le digo, querido amigo, querido hermano, no hay otro cristianismo en la Biblia, ese se lo han inventado los hombres, las religiones. Pero en la Biblia nada más hay un cristianismo entregado, es todo. Un verdadero seguidor de Cristo se va a quedar con el Señor. No se va a apartar. Ya estoy convencido, ya no tengo a dónde más ir. Decía el pastor Gil Torres, decía: yo sé de dónde Cristo me sacó. Yo sé lo que era, de dónde Cristo me sacó, y sé dónde me lleva, a dónde voy. Entonces ya no tengo otro lugar, que ya me quedo aquí. Ya no me muevo. Ya encontramos, dijo Natanael, al Mesías, al Rey de los judíos. Ya lo encontramos. Ya no hay nadie más a quien ir. Andrés le dijo a Simón, a su hermano: hemos hallado al Mesías. Ya no hay que buscar a otro. No hay otras opciones. Él es mi Salvador. Ya le entregué mi vida a Cristo. No me voy a ningún lado, lo sigo a Él nada más. Número 2, un verdadero seguidor de Cristo va a traer a otros a Jesús. Ahí nuestro pasaje, Juan capítulo 1, versículo 42, ¿qué fue lo que hizo Andrés con su hermano Simón? Le trajo a Jesús. Yo circulé esas palabras. Y le trajo a Jesús. Circulé las palabras y se quedaron con él. Y circulé las palabras y le trajo a Jesús. Amén. También Felipe en el versículo 45 hizo lo mismo con Natanael. Versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Déjame llevarte a que lo conozcas. Un verdadero seguidor de Cristo va a llevar a otros a Cristo. Andrés pareciera que después
dejó de ser relevante a la causa de Cristo. Ya no escuchamos mucho el nombre de Andrés. Andrés fue uno de los 12 apóstoles, pero no se oye mucho de Andrés. Andrés llegó a ser alguien muy calladito, no hacía mucho ruido ni nada, pero estaba en la obra del Señor, estaba sirviendo a Cristo, era un seguidor de Cristo. Y algunos dirán que ya no es relevante, muy diferente a Pedro, que Pedro se convirtió en el líder de la iglesia, el que predicó el día de Pentecostés, 3,000 fueron salvos, el que escribió 2 epístolas del Nuevo Testamento. Una de las columnas de la iglesia se le llamaba Pedro. Pedro, Juan y Jacobo eran de los 3 del círculo íntimo de Cristo, no Andrés. Pero oiga bien, para su hermano Pedro, Andrés nunca fue irrelevante. Porque no hubiera habido un apóstol Pedro si su hermano no lo hubiera llevado a Cristo. ¿Se acuerdan de Bernabé? Igual con Bernabé. Bernabé, vemos que cómo Dios lo usa al principio. Si no hubiera sido por Bernabé, Pablo nunca, ¿cómo se llamaba? Saulo nunca se hubiera acercado, nunca lo hubieran aceptado, nunca se hubiera preparado. Pero Bernabé lo ayudó, lo introdujo, se lo llevó con él en su primer viaje misionero. Al rato Saulo se convierte en Pablo, el gran apóstol Pablo. La mayoría del Nuevo Testamento escrito por él, comenzó un montón de iglesias. Bernabé ya no se oye más, pero no hubiera habido un apóstol Pablo si no hubiera sido por un Bernabé que lo llevó a los caminos del Señor. Amén, hermanos. Mire Juan capítulo 4, allí en Juan, unas páginas hacia adelante. Juan capítulo 4, versículo 13, la mujer samaritana, ¿se acuerdan de ella? Aquí el Señor está hablando con esta mujer y le dice Jesús junto al pozo de agua a esta mujer. Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, o sea Cristo, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Mire, un verdadero seguidor de Cristo va a llevar a otros a Cristo. ¿Lo puede ver conmigo en la Biblia? ¿Lo puede entender? No es este pastor fanático que quiere que usted haga algo nomás porque a mí me place. No, es que la Biblia dice que un seguidor de Cristo se va a quedar con él, se va a arraigar, se va a cimentar, no va a andar apartándose: ya me voy para acá, ya me voy para allá. No, se va a quedar. Ya no hay quien más buscar, ya no hay dónde más a ir, ya encontramos al Salvador, estamos en el camino correcto. Jesús es el camino, la verdad y la vida, no hay a dónde más que ir. Voy a quedarme. Voy a arraigarme. Amén, hermanos. Porque para que una planta crezca y pueda llevar fruto, tiene que estar arraigada primero. Usted necesita arraigarse en la fe, arraigarse en Cristo, arraigarse en una buena iglesia. Si no es en esta iglesia, ok, pues búsquese una buena iglesia, pero arraíguese, porque mientras no se arraiga, siempre va a andar así, que me quedo, que no me quedo, que me voy, que no me voy, nunca va a dar fruto en su vida. Un verdadero seguidor de Cristo se planta y se queda con Él, se queda con el Señor. A menos que usted tenga dudas, a menos que no esté realmente convencido, a menos que todavía esté considerando muchas otras opciones, pero yo no. Y ojalá que usted tampoco. Un verdadero seguidor de Cristo le va a hablar a otros y le va a decir: hey, déjame enseñarte el que cambió mi vida, déjame decirte de mi Salvador, ven para que tú también lo conozcas a Él. Yo no entiendo cristianos que nunca le hablan a nadie de Cristo, nunca invitan a nadie a Cristo. Parece que hasta se avergüenzan de su fe. Es más, no quieren que otros sepan que eres cristiano.
Especialmente, se diga que Andrés fue a buscar a su hermano, a su carnal. ¿Ah? Si no te preocupa ni tu propia familia, ¿cómo te vas a interesar por gente que no conoces? ¿Tienes tíos, tías, hermanos, hermanas, primos, primas que no son salvos? ¿Estás hablándoles de Cristo? ¿Estás tratando de acercarlos? Amén. Les he dicho a varios de ustedes, hermanos, pues estoy pasando esta lista, mandándoselas una y otra vez de esta lista. Y lo único que le estoy pidiendo es ore por su visitante y mándele un mensajito, denle una llamadita, recuérdele que venga a la iglesia. ¿No puede hacer eso? Ni eso está dispuesto a hacer. Un verdadero seguidor va a traer a otros a Cristo. Y número 3, un verdadero seguidor de Cristo estará dispuesto a ser un discípulo, un alumno de Jesús. Juan, regresando a Juan capítulo 1, versículo 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí. ¿Sabes lo que quiere decir rabí? Maestro. Rabí. Ahora, Natanael era un estudioso judío, ahorita lo vamos a ver. Él tenía sus maestros en la religión, pero ahora reconoce a Cristo como su maestro. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Oiga bien, Natanael primero era un escéptico. Un escéptico, según el diccionario, es una persona inclinada a cuestionar o dudar opiniones aceptadas por otros. Esto es un escéptico, un skeptic. ¿Se acuerdan que él dijo, de Nazaret puede salir algo bueno? Hasta con sarcasmo. Cuando le dijo, ven, el que anunció Moisés en la ley, como los profetas, a Jesús le dijo después de Nazaret puede salir algo bueno. Con dudas, con escepticismo. ¿Sí me está siguiendo? Pero cuando el Señor, oiga bien, lo ve y le declara que lo había visto sentado debajo de la higuera, no pudo más que aceptar que el único que pudo haber sabido que él estaba allí y lo que estaba haciendo era Dios. Déjeme explicárselo, porque me puse a leer un comentario sobre ese versículo. Y esto es lo que dice: para el judaísmo, el estudio de las Escrituras y la exposición de las Escrituras es la forma de adoración más profunda que podía experimentar un judío. De hecho, a los que se tornaban al estudio serio de la Torá y mientras estaban meditando en ella, se les llamaba israelitas verdaderos. Así se les llamaba. ¿Se acuerda que a Cristo así le dijo? Un verdadero israelita. Como la higuera era tenida como simbólica de la nación de Israel, sentarse debajo de una higuera para meditar en las Escrituras era visto como el acto más noble de adoración de aquellos que estaban seriamente buscando a Dios para la restauración del reino de Israel. Las palabras de Jesús con respecto a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, y cuando estabas debajo de la higuera te vi, fue una referencia a esa costumbre. Ahora, siendo que la persona que hacía esto se cubría totalmente el rostro con el manto de oración para meditar sin interrupciones en algún pasaje de la Torá por el cual se estaba pidiendo al Señor revelación, Natanael no tuvo dudas de que Yeshua era el Mashiach, porque precisamente en ese acto él se había encontrado un día antes. Interesante. Nadie sabía quién era, porque el judío se sentaba en una higuera, se tapaba la cara y estaba en el Torah, estaban haciendo eso. ¿Ha visto esos judíos conservadores, ortodoxos? Pero Jesús le dijo, cuando estaba sentado, y estaba refiriéndose anteriormente, el día de ayer, quizás cuando lo había hecho, yo te vi ahí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Estabas leyendo la palabra de Dios. Y entonces Natanael dice, ¿quién pudo saber esto? Sino Cristo, sino Dios, el Mesías, el Salvador. Con razón,
Cristo exhortó a los escépticos fariseos y escribas en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no sé usted, pero bueno, yo sé que no sabe porque no es pastor, pero a varias veces a mí me han dicho hermanos, a través de los años, pastor, me sucedió así como usted predicó que iba a suceder. Pareciera que lo profetizó. Pues eso es lo que es la predicación, es profetizar la palabra de Dios. La mujer samaritana le dijo a Jesús, me parece que tú eres profeta, cuando le dijo que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Me parece que tú eras profeta. ¿Cómo sabes eso? Hermano, no es que uno sepa, es que Dios lo sabe todo. Y su palabra es como lumbrera y lámpara que alumbra lo más oscuro de nuestro corazón. Salmo 139, 7 al 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaré a tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si hay alguien que conoce todo acerca de nosotros, ese es Dios. Y es por eso que dice, dice la Biblia, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque a Dios no lo engañamos. Cuando uno se acerca a las escrituras, ellas son como una espada de 2 filos, dice Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Natanael, aunque era un estudioso de las escrituras, reconoció a Cristo como su rabí, como su maestro, y eso no es casualidad. Es una actitud, es una disposición, hermanos. Mire 1 Corintios 3, 18. Ya estoy terminando. 1 Corintios 3, 18. Rápidamente. Es una actitud, es una disposición. 1 Corintios 3, 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Oiga bien, hermano, un verdadero seguidor de Cristo es lo suficientemente humilde para reconocer, no lo sé todo. Me hace falta mucho. Amén. Eso es lo que el apóstol dijo a los filipenses en Filipenses 3, 7 al 14. No voy a ir ahí por causa de tiempo, pero el apóstol dijo, no que lo haya alcanzado ya. No pretendo haberlo ya alcanzado. Todavía me hace falta mucho. Sigo buscando, sigo queriendo aprender. Amén. Eso es lo que nos manda 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vamos a saber suficientemente de Cristo hasta que lleguemos a su presencia. Entonces siempre debemos estar aprendiendo más y más y más y más de Él. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Termino con esto. La pregunta otra vez: ¿eres un seguidor de Jesús? ¿Eres un seguidor de Jesús? Un seguidor de Jesús se va a quedar con Él. No va a andarse moviendo. No va a andar brincando de una iglesia a otra.
A propósito, no vas a encontrar una iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen defectos, todas. Alguien dijo, tú vas a hallar lo que vayas buscando. Si vas buscando algo que no te gusta, no te parece, algo que criticar, sin duda ya lo encontraste. Comenzando con el que está aquí afuera. Pero si vas buscando al Señor, si vas buscando más de Él, lo vas a hallar. Uno halla lo que uno busca. No hay iglesias perfectas. Necesita arraigarse, necesita plantarse. Porque mientras no se plante, mientras que no se arraigue, no va a haber cambios en su vida, no va a llevar fruto. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Amén. Un verdadero seguidor de Cristo va a traer a otros a Cristo. Va a contarle a otros de Cristo. Ven, déjame enseñarte el que salvó mi vida, el que cambió mi vida. Ven, para que tú también lo conozcas. Y podemos ver a la mujer samaritana, podemos ver al endemoniado de Gadara, podemos ver a tantos convertidos en el Nuevo Testamento que iban a contarle a otros las grandes cosas que Dios se había hecho en sus vidas. Eso es lo que hace un verdadero seguidor de Cristo. ¿A quién le ha contado usted últimamente? ¿A quién ha invitado? Un verdadero seguidor de Cristo va a ser un alumno, va a estar siempre aprendiendo. Siempre que el lugar más peligroso donde se puede encontrar un cristiano, ¿sabe cuál es? El lugar donde dice, ya llegué, ya lo sé, ya no puede enseñársele nada, ya no va a seguir creciendo. Cristo siempre, usted siempre necesita ser un alumno y siempre estar creciendo, siempre estar aprendiendo. ¿Es usted un seguidor de Jesús? ¿Qué hace falta para que tú estés convencido y te conviertas en un verdadero seguidor de Cristo? All in, young person, all in. All in. Not just partially, not just a little bit. What is keeping you from being completely convinced and all in? ¿Qué es lo que te está manteniendo? De que estés convencido y entregado. ¿Hay algo mejor que Cristo? Algunos pierden mucho tiempo y tienen un montón de malas experiencias creyendo que a lo mejor hay algo mejor que los caminos del Señor. Y después tienen un montón de lamentos, un montón de regrets. Regrets. Because they thought there's got to be something else. There's got to be something better. Tiene que haber algo mejor. Tiene que haber algo, otra cosa. Y se la pasan buscando otra cosa porque no están plenamente convencidos. Así es. So, mi pregunta es, ¿qué es lo que te está deteniendo de que estés bien convencido? Para que verdaderamente te conviertas en un seguidor de Cristo. All in. Todo adentro. No hay otro cristianismo. Si tú no estás convencido, and if you're not all in, si no estás verdaderamente un seguidor de Cristo, you're going to make a lot of mistakes. Vas a cometer muchos errores y después vas a tener muchos lamentos. Pero te puedo decir algo con seguridad: si tú decides seguir a Cristo de lleno, nunca vas a tener lamentos. Nunca vas a tener regrets. Yo te pregunto otra vez, ¿eres un seguidor de Cristo? Ojalá que si no eres, te decidas. Decídete. De una vez. Todo ojo cerrado, nadie mirando.